En este cuarto día de la semana, entonces, vamos a ver en qué momento el Hijo de Dios es sepultado. En Mateo 27, 57 dice: Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Esto lo estoy tomando de la Reina Valera actualizada, porque hay algunas citas en algunas Biblias, esta cita en algunas Biblias dice, cuando llegó la noche, y no es posible que la noche haya entrado con el Hijo de Dios sin haber sido sepultado. Eso no es posible. Por lo tanto, vamos a las versiones que realmente dicen la verdad acerca de lo que ocurrió ese día. Al atardecer, o sea, si él muere a las 9, en la hora novena, que es las 3 de la tarde, llega un momento en el cual él tiene que ser sepultado. En Mateo 27, 27, según la Dios habla hoy, 27:57, según la versión Dios habla hoy, dice lo mismo también, cuando ya anochecía. Por lo tanto, es cuando ya va a oscurecer. No es que todavía ha llegado a la oscuridad, sino que está anocheciendo. Está por entrar lo que es la noche. Llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. Marcos 15:42, según la Peshita, dice: al llegar la tarde de la preparación, es decir, previa al día de reposo, por lo tanto, la tarde de preparación corresponde a las últimas horas de lo que es el 14 de Abib, para que iba a entrar o porque tenía que entrar el día de reposo. En Marcos 15:42 dice: ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, por lo tanto, el día de preparación es el día anterior a lo que es el día de reposo. Si nosotros nos damos cuenta, el sexto día preparamos los alimentos que nos hemos de comer el séptimo día de la semana. Por lo tanto, el sexto día es el día de preparación para poder participar del reposo el séptimo día. En esta ocasión, el día de preparación era el 14 de Abib y luego el comerse la Pascua, como estaba establecido, era el día 15. Por lo tanto, el día 15 era el día de reposo. Y vamos a hablar acerca de eso, día de reposo. Allí, en ese momento, hermanos, el Hijo de Dios es sepultado. En Marcos 15:42, vuelvo y digo, dice que era el momento previo al día de reposo. En Marcos 15:42, según la Biblia de las Américas, dice: ya al atardecer, ven las expresiones, ya al atardecer, es mucho más claro comprenderlo, como era día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ahí estamos claros en esta parte. Hay que dar una clave importante para poder seguir comprendiendo lo que corresponde a la señal de Jonás. Día de reposo semanal y día de reposo de solemnidad. Hay una diferencia entre día de reposo semanal y día de reposo de solemnidad. La pregunta que le hago a usted ahora es: ¿puede usted distinguir un día de otro? ¿Sabe usted la diferencia? ¿Y sabe qué importancia tiene el distinguirlo? Veamos. Las personas asumen la palabra sábado como un día de la semana instituido por Dios, pero no es así. La palabra sábado es de origen pagano y cumple un ciclo de 12 de la noche a 12 de la noche, como establecen los días del hombre. Usted sabrá que los días del hombre empiezan de 12 de la noche a 12 de la noche. Por eso usted ve que año nuevo de ellos es a las 12 de la noche del 31 de diciembre, no a las 6 de la tarde, ni cuando el sol se pone. Pero el séptimo día de Dios es de puesta de sol a puesta de sol y se llama día de reposo o Shabbat, que es lo mismo, reposo. Nunca sábado. Es tan parecido la palabra Shabbat, que es reposo, con la palabra sábado, como lo instituyeron los del mundo en honor a Saturno, Saturday, en honor a Saturno, que las personas lo asumen como correcto y verdadero. Shabbat, sábado. No. Una cosa es reposo y otra cosa es Saturday o Saturday, como le quieran llamar los estadounidenses, y llamarle nosotros sábado. No es lo mismo. Parecen, pero no es lo mismo. El enemigo de las almas, por medio de sus agentes, ha incluido en las Biblias las expresiones de equivalencia hasta el grado de confundir e introducir la palabra sábado a fin de engañar a los incautos, diciendo en los comentarios a pie de página: aquí equivale a sábado con un asterisco,
cada vez que se habla de día de reposo en la escritura le ponen ahí, aquí equivale a sábado. Esto usted lo puede comprobar en las Biblias impresas o digitales con comentarios a pie de página, a partir de la versión Reina Valera, y que además han pasado a otras versiones de Biblia. Veamos esto. Aquí dice, en este evangelio, en el versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Usted se da cuenta? En el día de reposo. Pero ¿qué tiene esta Biblia que esté mal? No, está bien, dice día de reposo. Es correcto, es un día de reposo y no un día de reposo cualquiera. Es un día de reposo de gran solemnidad. Pero las personas que quieren decir que el Hijo de Dios murió un viernes, asumen que este día es de gran solemnidad porque era un doble Shabbat, un doble sábado. Y no es porque era un doble sábado, es porque era un día de solemnidad. No un día de reposo normal, sino un día de reposo de solemnidad. Ahora vamos a entender esto. Vamos a ver, porque aquí dice día de reposo, ¿qué tiene de malo? Nada, que sencillamente, según vemos allí, le ponen un asterisco y ese asterisco dice aquí equivale a sábado. Por lo tanto, desde que hablan de día de reposo, en las Biblias empezaron a ponerle que ese día de reposo era muy largo escribirlo. Mejor vamos a escribir que es sábado. Y empezaron con la transliteración para al final dejarle la palabra sábado metidas en las Biblias a fin de que las personas no entiendan lo que pasó en esos días del Hijo de Dios. Aquí vemos otro ejemplo, ¿verdad? Cuando dice ahí, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Usted ve cómo es, la víspera del día de reposo. Y aquí estamos leyendo a Marcos, y dice la víspera del día de reposo. ¿Y qué le ponen ahí? Un asterisco. ¿Qué dice el asterisco? Aquí equivale a sábado. Aquí, hermano, no equivale a sábado. Eso es mentira. Ese día de víspera del día de reposo, ese día de reposo no es un sábado. Ni siquiera es un séptimo día de semana. Ese día de reposo es el día solemne del día 15 del mes primero, que es el día de que se comía el cordero, el día que se comía la Pascua. Ese día era el día verdaderamente de reposo. Lo vamos a ver en las escrituras. Así que aquí, como ellos quieren poner, no equivale a sábado. No es verdad que equivale a sábado o día de reposo de séptimo de la semana. Otro ejemplo, dice aquí que el día de la fiesta, miren esto aquí, en el día de la fiesta, les soltaban un preso. ¿Pero qué fiesta? ¿Qué fiesta? Déjenme ver si entiendo, porque en Marcos 15, versículo 6 dice, ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso. ¿Acaso todos los días séptimo de semana se soltaba un preso? ¿Todos los días Shabbat o reposo se soltaba un preso? No. El único tiempo en el que se soltaba un preso era el día 15 del mes primero, que es el día de reposo de solemnidad. Era de tanta solemnidad que inclusive se le daba la libertad a un preso. Así que ya usted puede ir sabiendo qué fiesta era. No era un séptimo día de semana, era un día de reposo de solemnidad, un día exclusivo y especial en el cual se le daba la libertad a un preso, cualquiera, para que celebrase, para que fuera libre. ¿Cuál es el interés de cambiar la expresión día de reposo? Justamente cambiar el sentido a las convocaciones de Dios, eliminando sus preceptos y fiestas de la mente de los hombres. Por esta causa, tantas personas el día de hoy no distinguen de un día de reposo semanal y un día de reposo de solemnidad, debido a que todos se nombran por igual. Le llaman sábados, siendo en realidad diferentes. La palabra sábado no existe en las escrituras en su origen dado por Dios. Lo que existe es la expresión día de reposo, refiriéndose al séptimo día de la semana, y la expresión día de solemnidad o gran solemnidad o día de fiesta, refiriéndose a los reposos por santa convocación o fiesta. Así podemos distinguirlos dentro de las escrituras. Esta es la razón por la cual cuando las personas leen sobre la muerte del Hijo de Dios, asumen su muerte un viernes pagano, que también la palabra viernes es pagano,
porque la expresión dice, estaba por llegar el sábado. Pero no es sábado. En lugar de decir lo que realmente es, estaba por llegar el día de reposo de gran solemnidad. Pero cuando leen sábado, dicen, pero si estaba por llegar el sábado, el día anterior de un sábado, ¿qué es? Viernes. Pero si le dicen, no, era un día de gran solemnidad, entonces, espérate, era un día de reposo solemne, no era el séptimo día de la semana. Por lo tanto, el día anterior no tenía que ser obligatoriamente viernes. Si la solemnidad caía un martes, el día anterior era un lunes. Si la solemnidad caía un jueves, como cayó en esta ocasión, en el Hijo de Dios, el día anterior era un miércoles. Pero ¿qué pasa? Que el jueves era día de reposo. Sí, pero no un sábado. Día de reposo, de solemnidad. Así ahora podemos comprender en qué día murió el Hijo de Dios sin tener que estar atados y enclavados en lo que el diablo quiere enseñarnos de que murió un viernes. Por lo tanto, el día de gran solemnidad al que se refiere está en referencia al día 15 de Abib, día que se comía la Pascua o sacrificio que se había realizado el día 14 de Abib, porque la Pascua era el 14, pero se comía el día 15. Vamos a seguir viendo esto. Reposo semanal. ¿Dónde fue instituido y cómo fue instituido? Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No bendijo el sábado, bendijo el séptimo día de la semana como día de reposo y lo santificó. Éxodo 35:2 dice, 6 días trabajarás, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Estaba instituido aquí, 6 días se trabajan y el séptimo de reposo. Por lo tanto, aquí está instituyendo el día de reposo semanal. ¿Por qué? Porque está hablando de la obra de la creación. 6 días trabajó y el séptimo descansó. Ahora, ¿dónde se instituye reposo de solemnidad? Levítico 16, 29 al 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Una pregunta. En el mes séptimo, a los 10 días del mes. ¿A los 10 días del mes siempre caía séptimo día de semana? No. Los 10 días o el día número 10 del mes podía caer un primer día, un segundo, un tercer día, un cuarto día de semana, sin importar. Solamente que ese día en particular, donde caía el día 10 del mes, era un día de reposo. ¿Por qué? Y lo dice, porque en este día, en este caso del mes séptimo, día 10, porque en ese día 10, ¿verdad? Se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, estatuto perpetuo. ¿Sabe qué tenían que decir aquí? Los que cambiaron la Biblia y le pusieron aquí equivale a sábado. Ahí tenían que poner un asterisco y decir, sábado es para vosotros. Pero no es sábado, porque sábado, según ellos, es séptimo día de semana. Pero nosotros sabemos que sábado no existe en la Biblia, sino día de reposo. Y el día de reposo semanal, en este caso, que se le dice Shabbat o reposo. Pero esto que está aquí, que estamos viendo, es un reposo de solemnidad que podía caer un lunes, un martes, un miércoles, según como la gente le llama, día del mundo claramente establecido. Pero para nosotros puede caer un primer día, un segundo día, un tercer día de semana. Solamente que ese día de la semana, sea cual fuere, era día de reposo. ¿Le vamos a llamar ese día sábado? ¿O acaso, si el día de reposo día 10 del séptimo mes caía un segundo día de semana o un tercer día de semana, el día anterior era viernes? Hermanos, vamos a estar claros. Reposo, día de reposo semanal y día de reposo de solemnidad. El día de reposo que venía era un día de gran solemnidad. Por lo tanto, no era un viernes el día que estaba anterior, sino que era un día de la semana. Y el día que seguía era un día de reposo de gran solemnidad.
Levítico 23:5. Veamos claramente esto sobre ese día en particular. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. A los 14 días del mes caía siempre viernes. Hermanos, no seamos tontos. No caía siempre viernes, como le llama la gente. Podía caer un lunes o un martes, el día 14 del mes. Vamos a estar claros. En esta ocasión cayó un día miércoles, como le llama el mundo. Para nosotros, y lo sabemos bien, un cuarto día de semana. Entonces, ¿qué dice ahí? En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días, o sea, el día 15 de este mes, es la fiesta solemne. ¿Qué dice la Escritura que era el día que seguía? Un día de gran solemnidad. ¿Qué dice aquí que era ese día? El día 15, un día de fiesta solemne. De los panes sin levadura a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día, ¿qué día es ese? El día 15, tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué está diciendo? Es un día de reposo. Hermanos, el día 15 era un día de reposo, de solemnidad, que podía coincidir en algún tiempo, ciertamente, un día de reposo, de solemnidad, con un día de reposo semanal. Eso es verdad. Pero, ¿coincidió en esta ocasión? No, no coincidió. Y lo vamos a demostrar claramente por las Escrituras. El día 14 fue un cuarto día de semana y el día de gran solemnidad o día de reposo solemne fue un quinto día de semana, a lo que la gente le llama jueves. Seguimos. Juan 18:28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Usted se da cuenta de algo aquí? Explicamos anteriormente que los discípulos no podían decirle ¿dónde quiere que vayamos a preparar Pascua? Y haberlo hecho en el día primero de los panes sin levadura. No podían. No era consistente con lo que Dios había establecido en su palabra. Ni siquiera con los días era consistente. Y aquí estamos viendo claramente que más adelante, en el Evangelio de Juan, dice claramente que todavía no habían comido la Pascua. Por lo tanto, ellos iban a comer la Pascua en el día 15. Así que ellos estaban en el día 14 de Abib. ¿En qué instante fue eso? ¿En qué momento ellos llevaron a Jesús? Bueno, en la mañana del 14 de Abib lo llevaron, antes de ser crucificado en la hora tercera del día. Digamos que lo llevaron a las 6, 7 de la mañana, como a usted le parezca. Y ellos no entraron. Lo importante de esto es que ellos no entraron para no contaminarse. ¿Por qué no entraron? El que venía era un día de reposo semanal. ¿Por qué fue que no entraron al pretorio? Ah, dice aquí, para poder comer la Pascua. ¿Y qué pasaba si entraban al pretorio? ¿Qué es el pretorio primeramente? Bueno, el pretorio, hermano, es la antesala o el predio en el cual se mataban a los reos, se les castigaba y dejaban caer su sangre en ese lugar. Era el sitio de maltrato que tenían ellos. Entonces, para no contaminarse con los muertos y con la sangre que había allí, ellos no entraron. ¿Pero por qué? Para poder comer la Pascua, ya lo hemos dicho. Porque hay un impedimento para comer la Pascua el día 15, día de reposo de gran solemnidad. Y vamos a ver dónde está eso. ¿Por qué no querían contaminarse? Porque en Números 9, del 10 al 11 dice, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, y la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Usted tome esto, hierbas amargas la comerán, para luego. Pero miren qué interesante, si se contaminaban con muertos o tocaban muertos, ¿qué iban a tener que hacer? Esperar al segundo mes para poder celebrar o comer la Pascua. Ellos no querían esperar al segundo mes porque pasarse un mes fuera de la gracia no era fácil. Miren, no era un día de reposo semanal. En los reposos semanales o de semana no importaba tocar algún muerto, pero el evento que se celebraba ameritaba no tocar muerto alguno, porque era el día de comer el cordero, día de gran solemnidad.
Tendrían que celebrar entonces en el segundo mes, quedando fuera del pacto todo ese tiempo, y si se morían antes, ni se imaginen. Por lo tanto, ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. ¿Ven? No entraron para no contaminarse, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Dice en Juan 19:31 que ese día era de gran solemnidad. ¿Qué era? Un día de reposo de solemnidad, no un día de reposo semanal. No era obligatoriamente un sábado, como le llaman ellos, ni un séptimo día de semana. Era un día de reposo de gran solemnidad. Y nosotros sabemos que fue un quinto día de la semana, ese día en particular. Lo vamos a seguir viendo. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué la prisa en enterrarlo? Deuteronomio 21, del 22 al 23 dice: Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Dos cosas importantes a tomar aquí, para saber en qué momento fue enterrado el Hijo de Dios. Si fue después del día 14 o si fue en el día 14 que fue enterrado. Dice, número 1, si lo haces morir en un madero, no dejes que pase la noche. La noche. ¿Qué es lo que no puede pasar? La noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Tiene que enterrarlo ese mismo día para que no le llegue, no pase la noche colgado. Porque si no la tierra iba a ser contaminada, maldita. Y si la tierra era contaminada o maldita, ¿qué era peor? ¿Que ellos se contaminaran con muertos por no entrando al pretorio? ¿O que la tierra entera sea contaminada por un muerto? Es peor que la tierra entera sea contaminada por un muerto, ¿verdad? Entonces, por eso la prisa de enterrarlo antes de que la oscuridad entrara, antes de que el día llegara, el nuevo día. Sigamos. A 7 días de profecía estamos. Tenemos con esto, vamos a tratar ahora el séptimo día de profecía de los 10 que vamos a ver. Quinto día de la semana, que es jueves, para los que les gusta el calendario del hombre. Jueves, quinto día de semana para nosotros, que es desde la puesta del sol de el día anterior. 15 de Abib. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Cuál día? El día 15 era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Por qué? Porque tenían que ser muertos antes de no sea cosa, ¿verdad? Ese día en particular, 15 de Abib, quinto día de la semana, a 7 días de la profecía que hemos estado mirando, según Juan 19:31, era un día de reposo, no un Shabbat, no, día de reposo de gran solemnidad, no un séptimo día de semana, sino de gran solemnidad, establecido por Dios como ya hemos visto en su palabra. Ahora, este es el primer día de los 3 días de la destrucción del templo, porque ya el templo había sido destruido el 14 de Abib, sepultado el 14 de Abib, terminando ahí el 14 de Abib, y empezaba con el conteo del primer día de Dios, una noche o parte oscura, noche 1, y un día o parte clara, día 1. Que tenemos el 15 de Abib, el Hijo de Dios, descansó en el vientre o el corazón de la tierra, en el vientre del pez de Jonás, una noche y un día, el 15 de Abib. Vamos a pasar al día 8 de los 10 días de profecía, que es el sexto día de la semana, 16 de Abib. Mateo 27:62. Y el siguiente día, que es el segundo día de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato. Según la versión de Stendhal, en Mateo 27:62 dice: y el siguiente día,
que es el segundo día de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato. ¿Qué es lo que quiero presentar según lo que Dios ha podido revelar? Número 1. El siguiente día, que es el segundo día de la preparación. ¿Cuántos días de preparación hubo en esa semana? Está el 14 de Abib, primer día de preparación, para recibir el día de reposo de solemnidad o día de reposo solemne, que es el 15 de Abib, en el cual tampoco se trabajaba, ningún trabajo se hacía, según hemos leído en la Escritura. Y luego viene el segundo día de preparación. ¿Cuál es el segundo día de preparación? El 16 de Abib, porque justamente después del 16 de Abib venía un día de reposo semanal. Por lo tanto, había que tener ese día como día de preparación. Los príncipes y sacerdotes y los fariseos, ese día 16 de Abib, fueron a Pilato. ¿Por qué no fueron el día de reposo 15 de Abib? Porque sencillamente era un día de reposo. No podían ir a solicitar lo que solicitaron y a moverse en la forma que se movieron. Un día de reposo de Dios. Porque si ustedes saben muy bien, no querían pisotearlo siquiera entrando al pretorio. ¿Cómo es posible que ahora ellos se muevan el día de reposo? Bueno, en algunas versiones de Biblia dice que ellos fueron el día de reposo a hablar con Pilato. ¿Cómo van a ir el día de reposo estos hombres a hablar con Pilato? ¿Con qué valor se mueven ellos el día de reposo si al principio dijeron no durante la fiesta? ¿Por qué no querían hacerlo durante la fiesta? Porque ellos sabían lo que es el reposo. Tanto así que no permitieron que permanecieran clavado o colgado en el madero, porque justamente la tierra iba a ser maldita. Ellos tenían en conocimiento todo esto. ¿Cómo iban a ir un día de reposo donde Pilato? No, no fueron un día de reposo. Fueron el día siguiente, que es el segundo día de la preparación. ¿Cuál es el segundo día de la preparación? Si hubo un primer día de preparación, que fue el 14 de Abib, para recibir el reposo solemne del 15 de Abib, el segundo día de preparación es el día que sigue para después recibir el día de reposo semanal. Esto está en Mateo 27:62, en las versiones que hablan la verdad. Entonces este día es el segundo día de preparación cuando los sacerdotes fueron a Pilato para que Pilato asegurara la piedra, para que se pusiera la guardia, a fin de que los discípulos, según ellos, no se robaran el cuerpo. Fíjense qué interesante. Si ellos hubiesen ido el día de reposo donde Pilato a asegurar ese día con guardia la piedra, ¿qué tiempo les quedaba de margen? Porque en realidad el Hijo de Dios resucitó a puesta de sol del día de reposo. Él no resucitó el primer día de semana. Resucitó al terminar el día de reposo en el día de reposo. No resucitó el primer día de semana, sino terminó y terminando el día de reposo. Ahí resucitó, porque él también fue enterrado, terminando el 14 de Abib, para que se cumplieran el tiempo completo, 3 días y 3 noches, sin falta. Ahora, sexto día de semana. Vamos a leer esta narrativa. Mateo 27, 62 al 66. Y el siguiente día, que es el segundo día de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después del tercer día resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, para que no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis la guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro con guardia, sellando la piedra. Llevar guardia, mover una piedra, trasladarse al sepulcro, todo eso lo hicieron en un día de reposo. ¿Ustedes creen que ellos iban a mover a hacer todo eso llevando guardia un día de reposo? No. Los que eran jactanciosos de la ley no iban a quebrantar la ley de esa manera. Ellos se movieron el día sexto de la semana, el 16 de Abib, que era un día normal, un día de segundo día de preparación. Y ellos dicen: no sea que sus discípulos vengan de noche y lo hurten. ¿En qué momento van a venir de noche a hurtarlo? Si fuera un día de reposo semanal, séptimo día de semana, sábado como le llaman, ¿en qué momento, si él resucitó a puesta de sol de ese día? Hermanos, y dice allí, después del tercer día.
¿Cómo es que ellos van a poner guardia el día sábado si es después del tercer día? Tomen nota de todas estas cosas, porque es importante cuestionarse a fin de llegar a la verdad. Este día también es el día en el cual las mujeres compran y preparan. Lucas 23, 54 al 56 dice, era día de la preparación. ¿Qué día era? Día de la preparación. Y estaba para comenzar el día de reposo. Ciertamente. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Dice allí, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esta expresión de Lucas 23, 54 al 56 nos deja en el versículo 56 un gran problema. Porque dice allí que el mismo día de reposo, escuchen esto, el mismo día de reposo, porque el Hijo de Dios fue puesto justamente cuando el reposo entraba. Cuando el día de reposo entraba, en ese momento el Hijo de Dios fue puesto en la sepultura, porque él fue sepultado entrando el siguiente día, antes de entrar. ¿Cómo es posible que las mujeres fueron y vieron cómo estaba puesto el cuerpo de él? Ellos volvieron y tuvieron tiempo de comprar, porque ellos no tenían nada, en realidad no tenían nada preparado. Las mujeres ese día les sorprendió tanto como al resto de la gente y a los restos de los discípulos. Ninguno estaba preparado, nadie había comprado nada, porque ellos no sabían todo lo que iba a acontecer ese día. Los agarró por sorpresa. ¿Cómo es que ellos fueron a preparar? Y en otra cita bíblica dice que ellas compraron. ¿Cómo fue que ellas compraron en el día de reposo? Bueno, lo que pasa es, hermanos, que lo que Lucas narra, no lo narra por vivencia personal. Si usted se lee el capítulo 1 de Lucas, dice que Lucas indagó, Lucas investigó cuáles fueron las cosas que ocurrieron. Lucas no se quedó, no permaneció allí. Lucas fue de los que corrió y no vio estas cosas, sino que las indagó y las preguntó. Por lo tanto, sus explicaciones, a la raíz de lo que dijeron también otros testigos, tienen que ser confrontadas. Así que no prepararon ese día especias aromáticas, sino que lo hicieron, ¿sabe cuándo? El día de la preparación para el día de reposo semanal. Lo vamos a ver ahora. Marcos 16, del 1 al 2, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Cuándo fue que compraron especias aromáticas? ¿El día que él fue muerto? ¿El día de reposo de gran solemnidad? Tampoco. Compraron especias aromáticas cuando el día de reposo de gran solemnidad pasó, que era un 16 de Aviv, que podían comprar ese día podían comprar. Y tuvieron que preparar esas cosas, porque no era que simplemente compraban y ya, las tenían que preparar. Y esperaron, el día de reposo semanal terminó, el semanal, y entonces el primer día de la semana, muy temprano de mañana, fueron al sepulcro. Eso es correcto. Lo sepultan el 14, dejan pasar el día de reposo de gran solemnidad porque no podían comprar ese día, nadie les iba a vender, número 1, y número 2, no podían hacerlo. Número 3, pasado el día de reposo, compraron, que es el 16 de Aviv, día de reposo de solemnidad pasó, compraron el 16, el mismo día que fueron los guardias a asegurar el sepulcro. Pasó ese día de preparación porque ya venía un día de reposo semanal y había que prepararse para ese reposo semanal. Y ellas entonces, después de pasado el día de reposo semanal, fueron al sepulcro el primer día de la semana muy temprano de mañana. Todo en un correcto orden por las escrituras. Mateo 27, 56, 59 al 61 dice, y este tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque ellas estaban sentadas hasta el momento en el que el sepulcro fue cerrado con la piedra. Por lo tanto, como dice la cita de Lucas, que ellas fueron y compraron si ya no tenían tiempo.
justamente fue enterrado en ese lugar por la prisa que tenían para que no les entrara el día de reposo con ese muerto fuera. ¿Cómo entonces ellas fueron y pudieron comprar si ni siquiera tenían preparado el dinero ni nada para comprar? ¿Y a quién le compraron si nadie estaba en eso? Y nadie iba a vender un día de reposo. ¿Y cómo prepararon el día de reposo si no podían tampoco hacer nada, ninguna obra? No, hermanos. Justamente ellas estaban allí y no pudieron comprar nada ese día, sino que lo compraron después que el día de reposo pasó. ¿Cuándo compraron? El 16 de Abib. ¿Cuándo prepararon? El 16 de Abib. Pero también tenían que prepararse para el día de reposo semanal, por lo tanto reposaron el reposo semanal. Y cuando pudieron ir, fue el primer día de semana, para que la escritura se cumpliera, porque si no, entonces si iban a decir que ellas habían robado el cuerpo, si iban antes a ungirle, entonces sí podían decir, bueno, cuando fueron a ungirle, se robaron el cuerpo. Pero no podía pasar eso. Por lo tanto, no tuvieron oportunidad de ir a ungirle sino hasta el primer día de la semana. Sexto día de la semana, seguimos en este sexto día de la semana 16 de Abib. ¿Qué pasó ese día? Nada. Otro día más en la tumba. Una noche o parte oscura. Noche número 2. Y un día o parte clara. Día número 2. Con eso llevamos 2 noches y 2 días. Ahora vamos al noveno día de profecía, que corresponde a un séptimo día de la semana o 17 de Abib. Día 17 del mes de Abib. Día de reposo. Semanal, no de solemnidad, sino semanal. ¿Qué estamos viendo aquí? Vemos 2 días de preparación y 2 días de reposo. Un día de reposo de gran solemnidad y un día de reposo semanal. El Hijo de Dios durmió el reposo de un día solemne de su Padre y durmió el reposo que le corresponde a Él, como dueño y señor del día de reposo. Tercer día, en el que se cumple una noche más, o parte oscura, y un día más, o parte clara. Noche 3 y día número 3. Total de tiempo, 3 noches y 3 días. Como dijo el Hijo de Dios, ¿cuántos días completos según dijo el Padre? 3 días o al tercer día. ¿Cuándo se cumple el tercer día? El 17 de Abib, a la puesta del sol, se cumple el tercer día. En ese instante se levantó el Hijo de Dios o resucitó. ¿Y cuándo fue sepultado? Justamente a puesta del sol del 14 de Abib. ¿Cuánto tiempo duró en la tumba? 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días completos? 3 días. Después que el templo fue destruido, al tercer día se levantó. Día 10 de la profecía, 10º día de profecía, o lo que es lo mismo, primer día de la semana, que es el 18 de Abib. La resurrección es del día 17 de Abib. En la resurrección tenemos un inconveniente. No existe una narrativa que indique el instante en que el Hijo de Dios resucitó. Solo queda claro que no estaba en el sepulcro cuando las mujeres fueron muy temprano de mañana, el primer día de la semana, luego de pasado el día de reposo. Y fue así. Hermanos, miren bien esta gráfica. Porque el primer día de semana, que es el 18 de Abib, ese primer día de semana, había pasado el día de reposo. Las mujeres fueron muy temprano de mañana, el primer día de la semana, después de haber pasado el reposo, pero no el reposo de gran solemnidad, sino el reposo semanal. Ese día de reposo semanal, después de pasado, ellas llegaron al sepulcro, pero ya él no estaba allí. Por lo tanto, había resucitado antes. ¿En qué momento? Como decía la profecía, al tercer día. ¿Qué día? El 17 de Abib, a puesta del sol, resucitó el Hijo de Dios. Lucas 24, del 1 al 3 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Miren que dicen no solamente que habían comprado. Ellas compraron, pero tuvieron que preparar. Les pasó un día de reposo semanal y entonces fue que llegaron el primer día de la semana, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Fíjense que no fue en el momento que ellas llegaron cuando la piedra
fue removida, sino que ya cuando llegaron la piedra había sido removida. Hay otra narrativa que dice que cuando ellas llegaron hubo un terremoto y la piedra se movió, pero no tiene coherencia ni consistencia con lo que realmente pasó y con la mayoría de testigos. Lo vamos a poder apreciar si leemos las escrituras. ¿Qué pasó con estas mujeres? Que hallaron removida la piedra del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor. Vamos a ver. En Juan 21 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué estamos viendo aquí? Dos testigos que dicen que cuando ellas fueron, ya no estaba ahí. Pero no significa que resucitó en la madrugada del domingo, como dicen los católicos en sus rezos, sino que resucitó a puesta del sol del día 17 de Aviv, para tener tiempo de hacer algo que usted debe saber debía ocurrir y debía hacer. En Mateo 28, del 2 al 4, es donde se narra algo que está en contra de este testimonio, en contra de los demás testigos. Si usted quiere ver más detalle de lo que pasó ese día, para que tenga la comprensión clara de ese día, porque tiene muchas cosas cambiadas, vea el tema, ¿qué pasó ese día? Descárguelo en la página de la deidad, descárguelo y escúchelo si no lo ha escuchado, para que usted tenga la comprensión exacta de las verdades acerca de lo que pasó ese día. Entonces, ¿qué dice? No hay nada que diga en qué momento resucitó. Solamente dice que cuando ellas fueron, muy de mañana, ya no estaba allí. ¿Y por qué tiene que levantarse antes? Bueno, porque sencillamente el Hijo de Dios tenía que recoger las gavillas o las primicias para presentarle a su padre el primer día de la semana. En Levítico 23, 15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, y está hablando de reposo semanal, no de reposo de solemnidad, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda vencida, que es el primer día de la semana, 7 semanas cumplidas serán. Ahí es donde empieza la fiesta de las semanas, que empieza en el primer día de la semana. Ese primer día de semana, después del día de reposo semanal, era que se presentaba la gavilla. Por lo tanto, el Hijo de Dios, que lleva cautiva la cautividad, según dice la Escritura, tenía que recoger las gavillas. ¿Qué eran las gavillas? Los muertos que fueron marcados en sus tumbas cuando el Hijo de Dios murió. En ese instante muchas de las tumbas fueron marcadas. ¿Qué tenía que hacer el Hijo de Dios? Cuando se levantara de la muerte, porque Él es primicia de los que durmieron, porque Él es el primero de los resucitados, en este caso para vida eterna, Él es el primero, tenía que recoger a aquellos que habían sido marcados para vida eterna. ¿Y cómo lo iba a hacer? Tenía que ir personalmente tumba por tumba a recoger a los que tenía que llevarle a su padre. Entonces, siendo esto así, él tenía que levantarlos en ese momento, por su palabra, por su voz, llamarlos y sacarlos de la muerte. ¿Y qué tiempo iba a tomar eso? Le tomó a él, hermanos, toda la noche hacer esto. Cuando él terminó, todavía en la madrugada, no había ido su padre a llevar las primicias. Y esto lo podemos ver cuando le dice dice, no me toques porque aún no he subido a mi padre. Justamente no había llevado todavía esa gavilla a su padre. Y andaba en su cuerpo todavía que había sido resucitado. No tenía la potestad de estar en todas partes todavía, porque aún no había sido llevado el sacrificio de su padre y ser acepto por su padre, para que el padre lo haga hacer todo en todos y lo haga hacer de nuevo lo que era antes, como le había pedido en la oración. Así que esa noche él tenía que recoger la gavilla y luego llevarla a su padre. Pero antes de llevarla a su padre tuvo el encuentro con las mujeres. En la madrugada o en la mañana temprano del primer día de la semana, después de haber pasado el día de reposo semanal. Justamente después de allí, cuando él va a su padre y regresa, se encuentra camino a Maús con 2 de los seguidores de él. Ahí tenemos la narrativa, día por día, de lo que ocurrió. Hemos completado 10 días de profecía y hemos encontrado la verdad acerca de qué pasó cada día. Ahora vamos a ver las mentiras.